Buenas noches, buenas tardes, buenas tardes porque son 7:30 de la tarde. Bienvenidos a esta segunda clase de este curso bíblico que estamos haciendo. Queremos decirte que estamos agradecidos que estés conectado ahí, que estés presente. Sabés que estas son clases presenciales, por eso necesitamos que a las 7:30 te conectes al YouTube y des tu presente. Está bien, después a las 9 de la noche lo podés ver a través de la página de En Conexión de mi Facebook, Selma Graciela Moreno, pero necesitamos tu presente, así que necesitamos que estés ahí y estamos agradecidos porque el lunes pasado teníamos 16 personas y más o menos hubo un mover un poquito más, pero hoy ya están inscritas 24 personas, así que estamos agradecidos por eso y tenemos una semana más para que te inscribas, para que puedas ponerte al día, porque si no se puede seguir inscribiendo constantemente gente porque hay que hacer un seguimiento, hay que hacer tenemos que ser prolijos. Y entonces hasta el lunes que viene tenés tiempo de inscribirte, te podés suscribir acá en YouTube, o si no entrar en la página de mi Facebook y poner un me gusta y buscar la planilla de inscripción, te inscribís y la envías e inmediatamente vas a tener acceso a los cuestionarios y a los materiales y a un contacto conmigo a través de Zoom, ¿no? Así que te aliento para que no te pierdas esta semana que falta y te estés conectando, y estamos agradecidos a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, a los que no se suscribieron igual. Gracias por atendernos, gracias por estar atentos a este curso. Y bueno, ya entramos en esta segunda clase, que va a tener dos partes porque es la introducción a lo que nosotros vamos a estudiar. Nosotros vamos a empezar a estudiar los libros sinópticos, los evangelios sinópticos, los 3 evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, y el libro de Juan aparte. Pero quiero contarte que para que nosotros podamos introducirnos en estos evangelios hay una primera parte que es la que vamos a empezar a compartir ahora. Y obviamente nosotros conocemos a Jesús a través de las múltiples y diferentes prédicas y sermones que has escuchado. Y Jesús es el gran protagonista de esta historia. Jesús es el gran protagonista de esta materia que vamos a empezar a estudiar y en la que igual vamos a empezar a conocerlo desde otra forma, desde otro lugar. Y Él es el hombre que hizo que podamos conocer al Dios invisible. Él es un hombre que impartió las enseñanzas más extraordinarias. Él llevó una vida incomparable, obró milagros de misericordia, redimió a la humanidad mediante su muerte, echó los fundamentos de la iglesia. Los evangelios, estos evangelios que vamos a estudiar, los evangelios sinópticos, no tienen la biografía de Jesús. Sí, comparten mucha biografía, tienen mucho contenido de su biografía, de diferentes biografías. Pero siempre el tema de Jesús es fascinante, siempre nos mantiene atentos, el tema siempre nos mantiene con interés, porque su vida es asombrosa, porque Él es asombroso, porque Él se ha convertido para mí, como para muchos, en mi amado. Él se ha convertido en el ser esencial e imprescindible en nuestras vidas. Cantar de los Cantares dice, al que ama mi alma, en el capítulo 3, versículo 1. Y en el capítulo 5, versículo dice, yo dormía y mi corazón velaba, y es la voz de mi amado que me llamaba. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y nosotros debemos conocer ese propósito. Pero ¿cómo conocer un propósito si no conocemos a la persona que tiene ese propósito con nosotros? Por eso este curso, estos evangelios, vamos a entrar a un mundo fascinante, vamos a entrar a un lugar extraordinario donde vamos a poder vivir, experimentar la obra maestra, los milagros, la misericordia, el amor ágape. Hay un versículo que dice que es el más corto de la Biblia, que dice Jesús lloró, porque nosotros estamos en el corazón de Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 17, es uno de los capítulos que más amo, porque yo en ese capítulo me siento identificada, cuando Jesús le dice al Padre, Padre, todo lo que me has dado, ninguno se ha perdido, sino que se ha perdido el de perdición. Y yo te pido por esto,
No te pido que los quites del mundo, porque yo no soy del mundo y ellos tampoco, sino te pido que los apartes del mal. Y no solo te pido por esto, sino también por aquellos que vendrán por los dichos de ellos. Y ahí me veo yo. Ya Dios estaba pidiendo por nosotros, porque Él lo conoce todo. Él sabe todo. Por eso la vida de Jesús es fascinante. La vida de Jesús es extraordinaria. Y nosotros debemos entrar en ese mundo. Debemos conocer al amado. Debemos conocer al que en sueños llama a nuestra alma. Al que nos busca. Al que nos clama. Al que murió en la cruz del Calvario por vos y por mí. Por eso este curso es fascinante. Y yo espero que vos lo vivas de esa misma manera. Que lo vivas con esa fascinación, con ese deseo de descubrir a este Jesucristo activo, a este Jesucristo vivo, como dice el libro de Juan. Y el verbo se hizo carne. El verbo, porque Jesús era el verbo actuando, el verbo sanando, consolando, restaurando, libertando. El verbo exhortando, enseñando. Por eso es algo tremendo este curso. Y yo espero que vos lo vivas de esa misma manera, que vos pongas todo tu sentir, toda tu mente en este estudio fascinante. Y yo quiero que empecemos a esta introducción. El libro, los evangelios, no son evangelios que fueron escritos por sí. Estos hombres que escribieron estos evangelios, lo escribieron para los cristianos, para poder y explicar, y ellos querían que ellos vieran la fe en la cual ellos creían y ellos se movían. Esto fue para convencer y para convertir a los pecadores, para que ellos pudieran saber que había un Dios que había muerto en la cruz del Calvario por ellos. Estos evangelios fueron escritos para darte ánimo a vos, para afirmar tu fe, para afirmar tu confianza, para afirmarte a vos. Pero también fueron escritos para defenderlo de los enemigos de la fe, de los enemigos de la cruz. Y también ellos querían contarle al pueblo de Israel, querían contarles que ese Mesías tan esperado, ese Mesías que habla en la profecía del libro de Isaías capítulo 9, que contiene la profecía que decía que pronto vendría Jesucristo. En el versículo 1 se describe parte de la norte del reino de Galilea, porque esa zona estaba siendo muy atacada y había muchas enfermedades y había muchos problemas y había muchos ataques. Isaías en la profecía del capítulo 9 está diciendo y está alentando al pueblo de que vendrá un hombre en la región de Galilea y este hombre traerá luz y gozo mediante el nacimiento de un niño, y este niño quebraría su pesado yugo y se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos nombres se refieren al Mesías, el Rey de Reyes, y la profecía se cumplió casi en su totalidad cuando Jesús pasó la mayor parte de su ministerio terrenal en la región de Galilea. En el capítulo 4 del libro de Mateo, Mateo repite esta profecía, porque él quería que el pueblo de Israel, él quería que los judíos supieran que su Mesías ya había llegado, que su Mesías ya estaba ahí, que su Mesías ya había nacido, que el libertador de su yugo ya estaba entre ellos. Y fueron escritas para convertir, como te dije, a los pecadores. Muchos hombres y mujeres hemos entendido nuestro pecado a través de las Escrituras y a través de la enseñanza de Jesucristo, para inculcar la fe y para defenderla de nuestros enemigos, te dije. Por eso se llaman evangelios, las buenas nuevas, la gloriosa proclamación de la salvación de Jesús. Y no debemos leerlo como una historia más. Por eso yo siempre le digo a las personas que no se sienten a leer la Biblia como un libro más, o que no se sienten a leerla como si fuera algo pesado, como, tengo que leer la Biblia, otra vez. No, sino como ese cofre, como decíamos en la primera clase, que está lleno de secretos, que está lleno de maravillas, que está lleno de cosas escondidas que nosotros podemos aprender, que nosotros podemos descubrir. Por eso no debes leer los evangelios como una historia más, sino como un mensaje espiritual para este tiempo. Porque hablábamos en la clase anterior
que nosotros no debemos ver la Biblia como un libro, sino lo tenemos que leer como lo que es, un libro espiritual. Y así son los evangelios. Los evangelios son historias espirituales para este tiempo. Los autores no intentaron contar la vida de Jesús tal cual es, sino que eligieron ciertos acontecimientos y enseñanzas según el propósito de cada evangelio, que eso lo veremos más con detenimiento más adelante, dejaron muchas lagunas en la vida de Jesús. Hay muchos acontecimientos que en la Biblia, que Jesús hizo, que en la Biblia no están contadas y no están escritas. ¿Por qué? Porque estos hombres tomaron acontecimientos, ellos veían y escribieron a través de lo que vieron, la escribieron a través de la presencia, de lo que ellos sintieron. La historia de Cristo nos presenta hechos en orden cronológico. Ellos no la escribieron a los evangelios con la vida cronológicamente de Jesús. Jesús se levantó, Jesús hizo esto. No, ellos la escribieron con hechos presenciales que los asombraron, con hechos presenciales que los cautivaron, como diciendo, ¡wow! Un paralítico se levanta, ¡wow! Un ciego, el ciego Bartimeo, ¡wow! El paralítico que estaba ahí esperando que las aguas se movieran, ¡wow! Este endemoniado que fue libertado con huestes de espíritu y se fue al hato de cerdos y cayó por un precipicio, ¡wow! Ellos lo contaron según ellos veían la historia y les asombraba. Y el propósito de este libro es presentar los diferentes aspectos de la vida, el ministerio y las enseñanzas de Jesús. Por eso veremos estos 3 evangelios que se llaman sinópticos. ¿Qué quiere decir la palabra sinópticos? Que presenta con claridad las partes principales de un todo. Es el paralelismo y sus mutuas concordancias. Pero Juan, ¿por qué no vamos a estudiar o por qué no entra el libro de Juan en estos 3 libros, en los evangelios sinópticos? Porque Juan fue mucho más profundo. Juan fue a lo teólogo, Juan fue a los rasgos propios de la teología. Él ponía mucho hincapié y profundizaba las revelaciones de Dios a través de la palabra. Por eso el libro de Juan empieza diciendo, y el verbo se hizo carne. En cambio, los otros evangelios, los otros escritores del evangelio, ellos lo escribieron a un nivel ocular, lo que veían. Los sinópticos se limitan a presentar la historia desde el punto de vista ocular, lo que vieron. Yo vi esto, me impactó, me conmovió y yo lo escribo. Sin reflexionar en el significado de las palabras, sin llevarlo a un lugar teológico, sino a escribir según la vista de cada uno de ellos. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar en estos cursos. Esto es lo que vamos a empezar a meternos en esa historia fascinante de los evangelios. Vamos a verlo a Jesús activo, a Jesús sanando, a Jesús llorando, a Jesús predicando, a Jesús restaurando, a Jesús enseñando. Así que va a ser un momento tremendo para tu vida, así que yo te pido que te prepares emocional, física y espiritualmente para recibir la revelación, porque este curso puede cambiar y transformar tu vida. Si vos entendés esto, que esto no es algo más, si no lo pones en la prioridad que se necesita, vas a descubrir algo tremendo, un mundo fascinante, un lugar donde te vas a sentir enamorado y enamorada de Dios, donde te vas a convertir, como dice el libro de Cantar de los Cantares. Yo busco al que ama mi alma, y mientras yo dormía, mi corazón velaba y escuchaba la voz de mi amado que me llamaba. Eso es lo que yo deseo que sea para tu vida este curso. Yo deseo que te enamores de este fascinante hombre, que te enamores de este hombre que dio su vida por vos en la cruz, que sientas en lo más profundo de tu corazón este amor ágape, que es entendible para el sentimiento humano, que es imposible de poder explicar lo que se siente, pero que este hombre puede llenar cualquier vacío
que este hombre puede hacer y transformar tu historia de una manera tremenda, que Él te puede llevar a un mundo diferente que no conocía. Pero para que podamos estudiar estos evangelios sinópticos, primero tenemos que entender el trasfondo histórico y religioso del Nuevo Testamento. Para poder conocer realmente al Nuevo Testamento es necesario conocer su trasfondo histórico y religioso. Por eso tenemos que empezar a conocer la historia de ese momento, ese trasfondo, ese momento intestamentario. La palabra intestamentario significa el tiempo que medió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los escritos, los movimientos religiosos que sirvieron de puente entre ambos testamentos. Nosotros tenemos que empezar por ese momento histórico, desde el libro de Malaquías, donde termina el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento empieza en el libro de Génesis y termina en el libro de Malaquías. Desde ahí hasta el Nuevo Testamento, que es el nacimiento de Juan el Bautista, hay un vacío, hay un tiempo de silencio, un tiempo donde no había profeta que hablara, que profetizara, no había una voz de Dios audible hacia el pueblo, ni quien escribiera. Pero en ese tiempo hubo mucha historia, hubo muchos acontecimientos que nosotros tenemos que estudiar para poder entender el contexto del Nuevo Testamento y para poder entender por qué Dios preparó la historia para que en ese momento que estaba sucediendo en el mundo y estaba sucediendo en la ciudad de Palestina, que estaba sucediendo en la sociedad, naciera el Salvador. Al terminar el Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, ahí nosotros tenemos que empezar a contar una historia que es ese momento de silencio, ese momento donde ya, como te dije recién y lo vuelvo a repetir, había un momento donde no había profeta, donde no había nadie que hablara ni proclamara la palabra de Dios, no había nadie que escribiera. Entonces ese lugar de silencio que fue 400 años desde el momento que termina el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Los judíos que habían sido deportados a Babilonia, los exiliados empiezan a volver a Jerusalén, empiezan a volver a su tierra, empiezan a volver a Palestina. ¿Y qué empiezan a hacer? Empiezan a reedificar sus hogares, empiezan a reedificar su cultura, su historia, empiezan a reedificar el templo y vuelven a activar las ceremonias dentro del templo. Ellos empiezan a vivir un tiempo de paz, donde es un tiempo de edificación, de reconstrucción, donde es un tiempo donde ellos querían restaurar no solamente sus vidas, sino también su comunión con Dios. Pero ¿qué pasó? Como en todo mundo, ¿no? Una vez leí sobre un conquistador mongol y él decía, para que nazca un nuevo imperio tiene que morir otro. Y esto pasó en este tiempo de silencio. Nació un nuevo imperio, nació un hombre que cambió la historia del mundo, que se llamaba Alejandro Magno. Él con su ejército greco-macedonio se apoderó del imperio persa al que pertenecía Palestina. Y ahora nos vamos a tomar 2 minutos para que vos veas un pequeño video que cuenta la biografía de Alejandro Magno. Así que te pido que estés atento ahí, vemos este video y volvemos de vuelta a retomar la clase. Bienvenidos al Draw My Life de Alejandro Magno. Alejandro Magno es uno de los conquistadores más grandes de todos los tiempos. Ni siquiera Napoleón fue capaz de superar sus proezas militares, que se han convertido en leyenda y mantienen vivo su nombre siglos después de su muerte. Pero para contar su historia hay que regresar mucho tiempo atrás. Alejandro nació en el 356 a.C., en Macedonia, actualmente Pella, una provincia al norte de Grecia. Su padre fue Filipo, uno de los guerreros y militares más grandes de su tiempo.
conquistador y fundador del reino de Macedonia. Su madre, Olimpia, se dedicó al culto de Dionisios, ya sabéis, el dios del vino y el éxtasis. El futuro de Alejandro parecía el mismo que el de cualquier príncipe, pero no lo fue. Su madre solía contarle que su verdadero padre era Zeus, el rey de los dioses, que la había fecundado transformado en serpiente. Eso significaba que aquel pequeño era un semidios. Las historias de su madre nunca fueron confirmadas, pero lograron que Filipo y Alejandro se convirtieran en rivales. La educación del príncipe estuvo a cargo de Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de Grecia, que le habló sobre la guerra de Troya y Aquiles, otro semidios que logró hazañas increíbles de las que los griegos seguían hablando. Alejandro se propuso superar a Aquiles, pero Filipo tenía otros planes y exilió a su hijo. Alejandro volvió a Macedonia poco tiempo antes de que Filipo fuera asesinado por un miembro de su guardia personal, y a los 20 años ya era líder de uno de los ejércitos más poderosos de Grecia, que, gracias a su ambición de poder y gloria, motivó para conquistar Persia, aquel imperio que su padre jamás pudo vencer. Así comenzó un viaje de 11 años para Alejandro y su ejército de 30.000 hombres, con los que superó todo tipo de obstáculos y logró lo que ningún otro militar. Conquistó alrededor de 5 millones de kilómetros desde Grecia hasta Afganistán. Fue nombrado señor de Asia y faraón de Egipto. El éxito de Alejandro se debió en gran medida a su determinación, valentía, audacia y un carisma que mantenía motivados a sus hombres, además de sus técnicas brutales temidas por cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Pero con el tiempo, el ego y la soberbia se adueñaron de Alejandro. Se convirtió en un tirano que mataba a cualquiera que estuviera en desacuerdo con él, incluso a sus propios soldados. Después de 8 años, sus tropas se negaron a avanzar más, y con menos hombres, regresó a Persia por el desierto del Sáhara, aunque eso le costara otra parte de su ejército. Después de una de sus campañas más desastrosas, Alejandro se instaló en Babilonia y murió a los 32 años de causas todavía desconocidas, principalmente porque el cuerpo del gran conquistador se perdió entre saqueos, guerras y desastres naturales. Hasta la fecha, los arqueólogos e historiadores siguen buscando sus restos. Alejandro Magno unió mundos, mezcló el Oriente con el Occidente, inspiró a otros militares y estrategas como Julio César, Aníbal, Napoleón y George Washington, y finalmente logró lo que tanto deseaba, la inmortalidad. Y este ha sido el Draw My Life de Alejandro Magno. ¡Hasta la próxima! Al morir Alejandro Magno no dejó herederos, y después de muchas discusiones entre ellos y pleitos entre los generales, decidieron estos generales, que eran los generales que él había conquistado todo el territorio y todo el Mediterráneo, los generales que eran de su padre. Estos hombres, al no haber heredero, al haber un trono vacío, empezaron a tener discusiones y pleitos hasta que llegaron a un acuerdo de dividirse el imperio que Alejandro Magno había conquistado, y decidieron, uno de los generales quedó como rey de Egipto, Ptolomeo. Otro se quedó con la Mesopotamia y Siria, Seleuco, y Grecia y Macedonia pasó a manos de Antígono de Cíclope. Posteriormente a todo esto, cuando ya estos generales se habían dividido el reino, cuando ellos ya se habían apoderado de Egipto, de Siria y de Macedonia, Palestina empezó a tener un momento de largos inestabilidad política y religiosa. No se olviden que Palestina siempre fue la tierra que fluye leche y miel. Era la tierra deseada. Palestina era esa manzana de oro que todos querían. El rey de Egipto se pone en contra y empiezan a pelear con el rey de Siria por esa manzana de oro. Y ahí empieza a revolucionarse la paz de estos exiliados que habían venido a restaurar sus hogares, que habían venido a restaurar los templos, que habían venido a restaurar las ceremonias. Se ve destruida y se ve amenazada por la pelea del rey de Egipto y el rey de Siria, que querían apoderarse de Palestina. En ese momento, la cultura, el idioma de Grecia, de Alejandro Magno, se expandió por todo el Mediterráneo oriental. El idioma se convirtió en el lenguaje universal. Hablar, leer, escribir en griego era signo de una educación esmerada y próspera. Aquel que no conocía el idioma griego, no lo sabía escribir, ni lo sabía leer, se lo consideraba una persona de muy bajo nivel social. ¿Por qué? Porque el sueño de Alejandro Magno era unificar el mundo bajo su imperio y su poderío.
que todo el mundo tuviera las costumbres griegas y que todo el mundo hablara su idioma. Y esto se estaba cumpliendo en el Mediterráneo. Todo el Mediterráneo había sido invadido con las costumbres y las artes griegas, el idioma, la cultura. Y todo lo que no tuviera eso, todo joven, toda familia, que no tuviera una educación griega, no tuviera costumbres griegas y no hablara el griego ni lo escribiera, no era de un nivel social alto. Por eso los estudios y las artes griegas florecieron en los reinos sucesores, en los reinos de aquellos sucesores que fueron de Alejandro Magno. Pero ahí empezó una pelea también. Imagínense, los partidarios helenistas trataban de amalgamar todo lo que eran las leyes y las costumbres judías. ¿Qué significa la palabra amalgamar? Mezclar personas o cosas de diferentes orígenes o naturalezas contrarias y confundirlas. Confundían las divinidades de ellos y los metían a esas costumbres en los diferentes pueblos. Imagínense, Palestina era una ciudad y era un país que solamente creía en Dios. Era un país monoteísta. ¿Qué significa la palabra monoteísta? La creencia de un solo Dios. Así que todo Israel, toda Palestina, se veía amenazada, sus costumbres, sus leyes, sus ritos, sus templos, por este auge griego que había tomado sus calles, que había tomado sus ciudades, que se había apoderado de sus jóvenes, que se había apoderado de toda la sociedad y de toda una enseñanza que venía allá, desde el momento que Dios tomó a Abraham y lo eligió para que de él naciera su pueblo, el pueblo de Dios. Bueno, quiero decirte que hasta acá llegamos. Esta clase la vamos a hacer en 2 partes porque es muy larga. Y quiero contarte que la podés ver de vuelta esta misma clase en Facebook a las 9 de la noche. Gracias por estar ahí, te seguimos esperando, seguí conectándote, inscribite, tenés todavía una semana. Dios te bendiga y nos vemos la clase que viene.